el no alineamiento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo, escrito en conjunto con Carlos Fortín y Carlos Ominami, queridos amigos también, e invitados especiales que hemos tenido el honor de recibir en nuestro ciclo de conferencia. El último también, para mencionar nada más que lo reciente, que se llama China en el siglo del dragón, lo que todos deben saber sobre China. Bueno, originariamente Jorge es abogado en la Universidad de Chile y fue doctor, o es doctor, en ciencia política de la Universidad de Stanford. De manera que, Jorge, reiteramos nuestros agradecimientos por tu presencia en este foro, en nuestro ciclo, y te dejamos con la palabra para que tú nos expongas entonces tu visión sobre la guerra en Ucrania y el no alineamiento activo. Muchas gracias nuevamente y quedas con el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, Patricio. En primer lugar, quisiera agradecerle la invitación de la Universidad Miguel de Cervantes, en la persona de su rector, Gutiérrez Martínez, un viejo amigo, y especialmente el Instituto de Relaciones Internacionales Latinoamericanas, la de su director, Patricio Leiva, también un viejo amigo. Es realmente un honor participar en esta prestigiosa serie. Esta no es la primera vez que lo hago y siempre es un privilegio. El tema que nos convoca hoy es el de la guerra en Ucrania y su significado desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Su objetivo no es realizar un análisis desde el punto de vista militar de las operaciones bélicas, aunque obviamente se va a hacer referencia a ellas, sino que poner esta trágica guerra en el contexto más amplio de la política internacional de nuestro tiempo, con el cual esta guerra está fuertemente implicada. Lo primero que quisiera subrayar es la gran tragedia que constituye esta guerra en su primer año de duración. Los números varían, pero según al menos un estimado, ella habría significado unas 180.000 bajas entre muertos y heridos por el lado de soldados rusos y unas 100.000 por el lado ucraniano. Ello también ha significado el desplazamiento de un total de 13 millones de integrantes de la población ucraniana, de los cuales 8 millones lo han sido al extranjero. Todas las noches vemos en la televisión la destrucción que esto ha causado en Ucrania y el sufrimiento que ello está causando al pueblo ucraniano. Por mi parte, considero que la invasión rusa ha sido una violación del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, que debe ser condenada sin ambajes. Dicho eso, me parece que si queremos entender lo que está ocurriendo en Ucrania, no podemos quedarnos en las posturas morales o legales, sino que debemos ir un poco más allá. En esos términos, entonces, y como ha señalado Fareed Zakaria, es importante poner la guerra en perspectiva. Y esta ha pasado básicamente por 3 etapas. Una primera etapa de ofensiva rusa a partir del 24 de febrero del 2022, el día de la invasión, en que Rusia, de controlar un 7% del territorio ucraniano pre-invasión, pasa a controlar un 22%, más de la quinta parte del territorio ucraniano, casi llegando a la capital Kiev, desde donde, sin embargo, es repelida por las fuerzas ucranianas. Luego se entra en una segunda etapa, muy interesante y que sorprendió a mucha gente, en que las Fuerzas Armadas ucranianas retoman la ofensiva y recuperan al menos un tercio del territorio que habían perdido. Y hay un contraste muy notable con lo ocurrido en Crimea. Ustedes recordarán que en Crimea, el año 2014, básicamente las tropas rusas tuvieron esencialmente un paseo en que ocuparon Crimea y recuperaron Crimea para Rusia sin mayor problema, sin mayores dificultades. Esta vez el contraste no podría haber sido más grande. El ejército ucraniano demostró una fortaleza sorprendente, mientras que las fuerzas rusas tuvieron un desempeño muy pobre. Tanto así que, muy en contra de su voluntad, el gobierno ruso tuvo que recurrir a la conscripción forzada de soldados, algo que no había hecho al comienzo de la guerra, llevando la fuga del país de decenas de miles de personas no dispuestas a convertirse en carne de cañón. Finalmente, desde fines del año pasado, comienzo del invierno, se entra en una etapa de estancamiento, en que la guerra pasa de una guerra de maniobras a una de posicionamiento.
en que a ambas partes les ha costado mucho realizar avances. En este momento se está dando una gran batalla por la ciudad de Bakhmut, en Ucrania del Este, considerada estratégica por su acceso al río Dnieper. En esos términos, entonces, es que un año después nos encontramos con una situación de una guerra de posiciones, una guerra en este momento básicamente estancada, en que a cada una de las partes le cuesta mucho avanzar, recuperar terreno, y hay algunos que señalan que esto va para largo, que hay que armarse de paciencia, porque es una guerra que se puede estirar, se puede alargar por mucho tiempo. Ahora, en este proceso, una de las características más notables ha sido que Ucrania reclama y recibe una fuerte ayuda militar de los países integrantes de la OTAN, incluyendo carros blindados, cohetes, drones y armas ligeras. La última expresión de lo cual ha sido el compromiso de entrega de tanques Leopard por parte de Alemania, también un compromiso de Estados Unidos de entrega de tanques Abrams y también de tanques de otros países europeos. Durante varios meses, Ucrania estuvo reclamando la entrega de estos tanques. Hubo mucha renuencia por parte de Alemania de proceder con ello. Alemania produce estos tanques Leopard, que son los tanques de última generación y que tienen muchos otros países europeos, pero que son vendidos a estos países con una cláusula, y es que si es que esos tanques se entregan a terceras partes, ello debe tener la aprobación de Alemania, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Finalmente, el canciller Olaf Scholz, sometido a fuertes presiones políticas en Alemania, él tenía bastante reserva de proceder con la entrega de estos tanques, porque creía que esto podía escalar, cedió ante ello y se dio el vamos para la entrega de estos tanques. Ucrania originalmente pidió 300 tanques. La verdad es que estas cosas toman su tiempo y yo creo que va a pasar bastante tiempo hasta que ese número se llegue a cumplir. Pero poco a poco están llegando esos tanques. Estados Unidos tiene mucha renuencia en entregar los tanques Abrams, que son tanques también muy avanzados, pero que requieren una logística muy compleja, consumen muchísima benzina y su mantención es muy complicada. De manera que hay todo tipo de problemas. En la entrega de este armamento avanzado, el personal de la Fuerza Armada Ucraniana tiene que ser entrenado para ello, todo lo cual toma tiempo. Aún este compromiso de entrega de los tanques puede pasar, no sé, 6 meses, un año, hasta que finalmente se entregue. Pero el patrón que se da, que es muy interesante, es que una vez que los aliados de la OTAN consienten en entregar estas armas de última generación que pide Ucrania, inmediatamente se pasa a la próxima pedida. Y una vez que se dio la aprobación para los tanques, Ucrania ahora pide cazabombarderos, tipo F-16, a los cuales los países de la OTAN hasta ahora se han negado, aunque no lo descartan a futuro. Acá hay una línea muy fina que Estados Unidos, Alemania, los otros integrantes de la OTAN tienen que caminar. Por una parte deben equilibrar su deseo de apoyar la defensa de Ucrania con el imperativo de evitar una escalada en la guerra que permitiría a Ucrania llevarlo a territorio ruso y arriesgar una confrontación nuclear, algo que Rusia no ha descartado. En esos términos, entonces, es que tenemos el cuadro, sí, un cuadro sorprendente en muchos aspectos. Rusia es naturalmente un país que tiene 3 veces la población que tiene Ucrania, tiene un producto bruto que tiene 15 veces el tamaño de Ucrania. Muchos pensaron que Rusia iba a ganar sin mayores dificultades. Eso no ha ocurrido. Y las victorias iniciales ucranianas que provocaron una retirada de Rusia al terreno que había ocupado a partir de febrero del año pasado, han sido celebradas a lo largo y lo ancho del mundo, que ha visto una especie de confrontación entre David y Goliat, un país pequeño y otro mucho más grande. Y esto ha generado, a mi juicio, una actitud triunfalista por parte de Ucrania,
que no se conformaría con nada que no fuese la victoria total, la devolución de todos los territorios ocupados por parte de Rusia, incluyendo Crimea, y la humillación de Rusia. A su vez, para varias de las potencias occidentales, la guerra es vista como una gran oportunidad para, en la expresión de la autoridad de una de ellas, debilitar a Rusia permanentemente y provocar un cambio de régimen en Moscú. Es por eso que, básicamente, el mensaje que se recibe en las capitales europeas y de otros países miembros de la OTAN es que no habría mayor interés en conversaciones de paz, que ese realmente no es el tema sobre la mesa. La tesis acá es que mientras más se prolonga la guerra, más se debilitaría Rusia, y mejor para la OTAN. El que Ucrania sea obliterada del todo en ese proceso sería considerado una especie de daño colateral. Como alguien ha dicho, ello significaría destruir Ucrania para salvarla. Parte integral de esta estrategia de atrición, de debilitamiento de Rusia, son las sanciones diplomáticas y económicas en contra de Rusia aplicadas por Estados Unidos y el G7, que han intentado transformar una guerra europea en una guerra global, con la exclusión de Rusia del sistema de transferencias bancarias SWIFT y todo tipo de embargos y prohibiciones de ventas de productos a Rusia, incluyendo alta tecnología. Como ustedes saben, una cantidad importante de empresas norteamericanas, de empresas estadounidenses y europeas que estaban funcionando, que estaban operando desde hace mucho tiempo en Rusia, han abandonado de Rusia, se han ido de Rusia. Nosotros hemos visto también el congelamiento de fondos rusos en el extranjero, la exclusión de bancos rusos del sistema del dólar, la expropiación de numerosas propiedades de ciudadanos rusos en el extranjero. Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la expropiación de yates de los llamados oligarcas rusos, yates fondeados en diversos puertos, sobre todo en Europa, también en el Caribe, que han sido tomados por las autoridades de los distintos países en nombre de esta acción colectiva en contra de Rusia. Se suspendió, desde luego, la compra de gas ruso en Europa. Europa, sobre todo Alemania, dependía fuertemente de el gas ruso para calefacción en invierno y para otras necesidades energéticas. Eso también se ha suspendido. Se impuso un techo al precio del petróleo ruso. En fin, toda una panoplia de medidas destinadas a, como alguien ha señalado, a hacer crujir la economía rusa, como se diría coloquialmente. Lo que ha habido acá es un intento de, y acá mi buen amigo Juan Gabriel Tocatlián, el politólogo argentino, lo ha señalado de manera muy clara, un afán de transformar una guerra europea en una guerra global. Acá el proyecto es que todo el mundo, todos los países del mundo, contribuyan a derrotar a Rusia y a debilitarla permanentemente. De ahí este embargo económico que se trata de aplicar a nivel mundial, tratando que los distintos países dejen de comerciar con Rusia. Y acá hay un fenómeno muy interesante, y es el siguiente, y es que numerosos países en las votaciones en Naciones Unidas, en la primera votación que hubo en la Asamblea General de Naciones Unidas el 2 de marzo del año pasado, y luego una más reciente, hace un par de semanas, muchos países, creo que en la de hace 2 semanas atrás, 140 países votaron por exigir que Rusia abandone el territorio ucraniano y ponga fin a esta guerra. Pero una cosa es condenar la invasión rusa como una violación del derecho internacional, como una violación del principio de no intervención, una violación de la soberanía ucraniana, una violación de la Carta de Naciones Unidas. Y otra cosa muy distinta es abanderizarse en la guerra y transformarse en parte beligerante. Y ahí es donde viene la gran distinción, la gran diferencia, que a mi juicio es importante tener presente.
¿En qué sentido? Porque acá ha ocurrido un fenómeno muy interesante y que básicamente no ha tenido ninguna cobertura en la prensa, y que es el siguiente. Uno pensaría que, dada esta tremenda ofensiva del G7, de Europa, de los países de Norteamérica, para hacer crujir, como decía anteriormente, la economía rusa, que la economía rusa se estaría desplomando. La verdad es que el sacar a un país del sistema SWIFT, de sacar a los bancos rusos del sistema del dólar, son medidas, como ustedes comprenderán, extremadamente fuertes. Esas no se han aplicado a ningún país en la historia hasta el día de hoy, y se están aplicando con Rusia hoy. Uno diría muy bien, uno diría, en esas circunstancias, la economía rusa debe estar desplomando. Ocurre que no. Este año las proyecciones del Fondo Monetario indican que la economía rusa crecerá un 0,3%, que no es mucho, pero es más que lo que va a crecer Alemania, que va a tener crecimiento negativo. Es más que lo que va a crecer el Reino Unido, que también va a tener crecimiento negativo. Es más, uno diría, bueno, el rublo se ha desplomado. No, el rublo estaba a 79 rublos por dólar en febrero del año 2022. Hoy día, marzo del año 2023, el rublo está en 80 rublos por dólar. O sea, básicamente lo mismo. Es más, la balanza comercial de Rusia el año 2022 tuvo un superávit de 282.000 millones de dólares, muy superior al superávit que tuvo el año 2021, que fue de 170.000 millones de dólares. El balance en cuenta corriente del año 2022, de nuevo, 221.000 millones de dólares, un saldo favorable para Rusia, pese a toda esta tremenda ofensiva económica, a esta guerra global económica que se ha tratado de llevar a cabo en contra de Rusia. Entonces uno se pregunta, pero esto es muy extraño. ¿Cómo es posible que la economía rusa haya resistido estos tremendos embates en una situación tan compleja y tan difícil? Bueno, y acá es donde viene la respuesta. La razón por la cual Rusia ha podido salir adelante, pese a toda esta tremenda ofensiva económica, es muy sencilla. Es que la gran mayoría de los países del sur global, esto es de África, Asia y América Latina, no han adherido a estas sanciones y han seguido comerciando activamente con Rusia. Ahora, algunos dicen que los efectos de estas sanciones occidentales solo se sentirán en el largo plazo, que esto de sacar un país del sistema SWIFT, de bloquear a los bancos rusos del dólar, es algo que a la larga no va a dejar de tener un impacto negativo. Bueno, como diría John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. La guerra en Ucrania está teniendo lugar hoy y ahora, y lo que ocurre en el largo plazo, a mí me parece, es relativamente irrelevante para estos efectos. Y lo que tenemos es que países como China, India, Turquía, Indonesia, Brasil, Sudáfrica y muchos más, yo acabo de estar en India, donde el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores indio, Jay Shankar, presentó la edición en inglés de nuestro libro en una conferencia a la cual asistí. Y pude notar el grado al cual en India, que es un país que en los últimos años había acercado mucho a Estados Unidos. Sin embargo, en la guerra de Ucrania ha tomado una posición de estricta neutralidad, incluso en la votación que hubo recientemente en Naciones Unidas. India se abstuvo. Y acá, repito, lo que tenemos es el patrón que yo señalé anteriormente, de que muchos países, aún condenando la invasión rusa, no se quieren abanderizar en la guerra misma, ni tomar partido en ella. Tampoco quieren, y esto es muy importante, no adherirse a estas sanciones políticas, diplomáticas y económicas que se están aplicando. El caso de Brasil es un caso particularmente notable. Brasil
importa la cuarta parte de sus fertilizantes de Rusia. Brasil es una gran potencia agroexportadora, una de las mayores potencias agroexportadoras del mundo. Uno se pregunta, ¿por qué Brasil debería sacrificar su producción agrícola, generar un gran desempleo en el campo, por adherirse a una guerra en la cual no tiene ni arte ni parte? La verdad es que mucha lógica no tiene. A la India ha aumentado considerablemente sus importaciones de petróleo ruso y ha sido presionada para suspender eso. Y el canciller indio ha dicho, miren señores, Alemania está importando petróleo ruso en cantidades mucho mayores que la India. Y ustedes le están pidiendo a India que deje de importar petróleo ruso. La verdad es que no tiene mucho sentido y no tiene mucha lógica. En ese sentido, entonces, es que lo que tenemos, no solo en América Latina, sino que también, como digo, en el resto del sur global, en Asia, en África, una situación en que ha surgido lo que nosotros, con mis colegas Carlos Fortín y Carlos Minami, hemos denominado un no alineamiento activo. Y esto se presentó con particular nitidez en las últimas semanas. Como ustedes saben, el canciller alemán, el señor Olaf Scholz, realizó una visita. Él estuvo en Chile, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina. Y una de las razones principales de la visita fue el pedir que estos países le suplieran armas a Ucrania. Ahora, démonos cuenta de lo que esto implica. O sea, el suplir armas a Ucrania significa transformarse en beligerante. O sea, ya es meterse de lleno en la guerra. Y esta petición de Alemania fue también acompañada por una petición similar por parte de Estados Unidos. Y la oferta parecía bastante atractiva. La oferta de, mire, señor, ustedes le entregan estas armas, tanques, aviones, tenían particular interés en equipamiento ruso que tienen algunos países sudamericanos. Y nosotros después, más tarde, le damos a un precio muy razonable armas más modernas, más al día, de manera que esta es una situación en que todos ganan. Sin embargo, el rechazo que esto tuvo por parte de Colombia, por parte de Brasil, por parte de Argentina, fue muy claro. Nuestros países no están para inmiscuirse en una guerra europea, en la cual Sudamérica no tiene nada que ver. ¿A título de qué tiene que Sudamérica meterse en una guerra europea? Y el consenso que ha surgido en América Latina, en África y en Asia. Yo en un par de semanas más voy a ir a un seminario en Sudáfrica sobre precisamente el tema del no alineamiento. Sudáfrica ha tenido una postura también de no alineamiento muy clara en relación a la guerra en Ucrania. Miren, señores, esto es una guerra europea que Europa quiere transformar en una guerra global. ¿A título de qué? Este es un tema europeo que debe ser resuelto por los europeos. Yo quisiera subrayar acá un aspecto muy interesante que tiene que ver con lo siguiente. Básicamente, Europa había perdido todo interés en América Latina. Desde el año 2015, que no se lleva a cabo la cumbre Unión Europea-CELAC. Han pasado 8 años. Y en estos años Europa no ha tenido ningún interés en reunirse con los líderes latinoamericanos. Y súbitamente, ahora que hay una guerra, descubren la importancia de América Latina y la necesidad de colaborar con América Latina. Yo creo que esto es un indicador muy potente del problema que tenía de América Latina, de cómo se había ido marginando. Nosotros hemos señalado que básicamente lo que ha ocurrido con América Latina en la última década o algo así, es que América Latina ha ido pasando de la periferia a la marginalidad. O sea, démonos cuenta de lo siguiente: en este momento no hay ninguna agencia de Naciones Unidas
dirigida por un latinoamericano. Después que Michelle Bachelet dejó su cargo de alta comisionada de derechos humanos en Ginebra, no hay ninguna agencia de Naciones Unidas que esté dirigida por un latinoamericano. La Cumbre de las Américas, que se suponía que tuviese lugar en Estados Unidos en abril del año 2021, fue chuteada para adelante por casi año y medio. Una cumbre que se realiza cada 3 años, chutearla para adelante por un año y medio. ¿Qué es lo que nos dice? El encuentro ministerial, el foro ministerial China-CELAC, se suponía que se realizase en enero del año 2021. Se chuteó para adelante también, no se hizo hasta diciembre del año 2021. Ya señalé lo que pasó con Europa. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nadie tenía interés en reunirse con América Latina, porque dividida, peleando entre sí, sin una posición clara ante el mundo. Por lo tanto, no había nada que ganar con reunirse con estos países. América Latina se sumía cada vez más en la marginalidad. Y es a partir de eso que nosotros planteamos la necesidad de un cambio profundo, de un cambio significativo en la postura internacional de América Latina, en lo que nosotros llamamos el no alineamiento activo. Y acá también me ha llamado mucho la atención lo siguiente. Debido a que América Latina no ha tenido una posición de apoyo a la OTAN, al G7, a Estados Unidos, a la Unión Europea, en la guerra en Ucrania, han surgido diferentes críticos que han señalado que esto es una posición vergonzosa, que condena a la región a la irrelevancia. Nos faltan los que argumentan que esta supuesta ambigüedad frente a lo ocurrido en Ucrania revelaría falta de claridad moral frente a una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Todo esto a mí me parece profundamente equivocado. No hay nada de ello. Lo que hay es algo muy sencillo. Los principales países latinoamericanos, con muchos otros países del sur global, se han negado a plegarse a las sanciones a Rusia y a banderizarse en esta guerra. Lo que han hecho han adoptado en los hechos una política de no alineamiento activo. Este concepto se planteó originalmente en el año 2019 y se desarrolló el año 2020-2021 en respuesta a las tensiones y la lucha por la primacía entre Estados Unidos y China, en que América Latina se encontró entre la espada y la pared, una especie de jamón del sándwich, como se diría coloquialmente. Y este libro que nosotros publicamos con mis colegas Fortunio Minami fue una especie de manifiesto, llamando a los países de la región a no ceder a las presiones de Washington o de Beijing y de mantener su mirada firme en sus propios intereses. Lo notable es que una vez que se publicó este libro, que tiene, a lo mejor ustedes saben, tiene capítulos de 5 ex cancilleres latinoamericanos de los principales países de la región, de Argentina, Brasil, México, Perú y Chile, incluyendo a Celso Amorim, el ex canciller de Brasil. Una vez que se publicó el libro, a fines del año 2021 por la editorial Catalonia, las reseñas y comentarios en algunas de las principales revistas de relaciones internacionales fueron que, más que una propuesta a futuro o un manifiesto, el no alineamiento activo lo que hacía era constatar una tendencia ya en curso. Una reseña en Foreign Affairs se refirió al mismo como la tendencia, y cito, la tendencia más significativa en materia de política exterior en la región desde el fin de la Guerra Fría. El balance del año 2022 de la revista Foreign Policy, otra importante revista de relaciones internacionales, señaló que para América Latina el año 2022 fue el año del no alineamiento. O sea, más claro, no canta un gallo. Y las reacciones en el sur global a la guerra en Ucrania muestran que este no alineamiento activo no se limita a América Latina, como dije anteriormente, sino que también se da en África y en Asia. El no alineamiento activo surge en el contexto del diferendo entre China y Estados Unidos, y el conflicto con Rusia tiene sus propias características, pero comparte otras, incluyendo esta dinámica del G7 en contra del resto del mundo. Como les dije anteriormente, yo acabo de estar en una conferencia en India, e India está jugando un papel clave en esto. De hecho, algunas de las mayores democracias del mundo, como India, Indonesia, Pakistán, Sudáfrica, sin contar los países latinoamericanos ya mencionados,
han manifestado su neutralidad en el conflicto, desmintiendo la noción que la guerra en Ucrania reflejaría un clivaje entre democracia y autocracia. Eso a mí me parece que es falso. Lo que la guerra ha puesto en relieve es que el principal clivaje en el mundo de hoy se da entre el norte y el sur, entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. En ese marco, el no elemento activo plantea un compás, una guía para la acción en un mundo en turbulencia. Abre la posibilidad de desarrollar una posición común de América Latina frente al entorno internacional. Ello ha adquirido un nuevo ímpetu con la nueva ola de gobiernos progresistas que se ha dado en la región. Tanto así que ya lo hemos visto en acción con el caso de Brasil, bajo el presidente Lula. Como ustedes saben, y esto a mí me parece muy revelador, o sea, hay hechos que muestran todo lo que está ocurriendo en una instancia muy nítida. Como ustedes saben, el presidente Lula se ha negado a banderizarse en este conflicto, algo por lo cual ha sido fuertemente criticado en Europa y en los propios Estados Unidos. El presidente Lula estuvo recientemente en Washington, él tiene una gran relación con el presidente Biden, con quien se conocen cuando Lula fue presidente anteriormente y el presidente Biden era vicepresidente en el periodo de Obama. Se llevan muy bien, están de acuerdo en temas como el calentamiento global, el defender el Amazonas, el defender las instituciones democráticas, pero hubo un tema en el cual estuvieron en desacuerdo, y ese tema fue Ucrania. Y Brasil votó a favor de la reciente resolución de la Asamblea General de la ONU exigiendo el retiro de tropas rusas del territorio ucraniano, pero también se ha dedicado a promover una salida pacífica del conflicto. Lula señala que él no está por enviar armas a Ucrania, él está por lograr la paz en Ucrania, que es una posición muy distinta. Y acá tenemos cómo América Latina recupera protagonismo, pasa de esa marginalidad a la cual yo me refería anteriormente, a estar nuevamente en la palestra. Y esto no son meras declaraciones. El presidente Lula ya tuvo una conversación telefónica con el presidente Zelensky y se espera que haya otras. Brasil está tratando de mediar en la guerra de Ucrania, está tratando de crear una coalición de países en el mundo que impulsen la paz en Ucrania. Y de súbito, América Latina, después de varios años de creciente marginalidad, está de nuevo de vuelta en la palestra. Y no es casualidad que el capítulo final de nuestro libro sea uno de Celso Amorim, quien fuese precisamente canciller del presidente Lula en sus dos periodos anteriores. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado una excelente exposición hecha por nuestro querido amigo Jorge Jaime, en la cual nos ha hecho en muy pocas palabras una síntesis de un año de conflagración que ha habido entre Rusia, o a partir de la invasión de Rusia, hace un año atrás, hasta el día de hoy, y finalmente el aterrizaje en lo que él estima que es lo que se está ocurriendo en este momento, ¿no es cierto?, y la defensa de su posición en términos del no alineamiento activo, que está perfectamente definida junto con Carlos Fortini y Carlos Ominami en su libro y en numerosos escritos que se han ido dando posteriormente por parte de Jorge y naturalmente Carlos y Ominami por su lado. De manera que creo que nos ha puesto un material extremadamente rico para escuchar las opiniones de los participantes en esta sesión, y por lo tanto procedemos ahora a escuchar cualquier tipo de comentario que se quisiera formular o consultas directamente que se quisiera formular a nuestro invitado especial. Patricio, Así antes que eso, con la palabra. ¿Sí? Patricio, comentarte que hemos recibido algunos comentarios a través del chat
del sistema de preguntas que tiene la plataforma. Bueno, saludos de Diego Olivares, por un lado. Fernando Sandoval le da un saludo especial desde México a don Jorge, que transmitimos acá. Saludos, embajador Sandoval. Muchas gracias. Don Maximiliano Peredo hace un comentario que voy a transmitir. Crimea, dice, fue anexada a Rusia el 2014 mediante un referéndum en que los residentes de Crimea eligieron su pertenencia a Rusia. ¿Bajo qué argumento se insiste que Crimea es territorio ucraniano? Pregunta don Maximiliano. Y Constanza Fuentes, según lo que plantea, dice sobre el poco o nulo efecto de las medidas contra Rusia, se pregunta lo siguiente: ¿es posible que sea solo un falso ataque para mantener las relaciones políticas internacionales? Esa es la interrogante de Constanza Fuentes. Y por último, en el chat, Gilda, una docente de una de las carreras de ciencia política de nuestra universidad y académica, pregunta cuáles podrían ser los posibles escenarios de paz en el sistema de defensa y seguridad de la Unión Europea y que tendrán efecto en el sistema europeo. ¿Y qué lugar podría ocupar América Latina? ¿Se podría fortalecer vínculos entre ambas regiones promoviendo la participación de los países latinoamericanos en la seguridad y defensa de la Unión Europea? Bueno, esas son las preguntas que hay en el chat, don Jorge. Inquietudes, reflexiones. También vamos a solicitarle a nuestros oyentes, ¿no?, que han estado acompañándonos en esta sesión, de que levanten la mano, ¿no es cierto?, para poder, ¿cómo se llama?, darles también la palabra. En principio lo hacemos al tiro o contestamos las que estaban en el chat. Contesto las preguntas que me has formulado. Muy bien. Vamos por partes. El caso de Crimea. La verdad es que Crimea es un caso complejo. Crimea fue transferida de Rusia, lo que era Rusia en su momento como parte de la Unión Soviética, a Ucrania el año 1956 por parte de Nikita Khrushchev. Pero en realidad era una medida más bien administrativa, porque tanto Ucrania como Rusia eran parte de la Unión Soviética. De verdad que para una cantidad de efectos no hacía mayor diferencia. Ahora, cuando Ucrania se hace independiente, el año 1991, bueno, continuó con Ucrania. Una mayoría de la población de Ucrania habla ruso y es de origen étnico ruso. De manera que todo esto nos indica la complejidad que tiene este tema. El argumento de aquellos que señalan que Ucrania debe, digamos que Crimea debe volver a Ucrania, es que este referéndum que se hizo, no se hizo respetando las normas de un referéndum con observadores internacionales manejado por Naciones Unidas, que fue manejado más bien por Rusia, y que por eso no tiene la validez que debería. Ese es el argumento que señalan aquellos que sostienen que Crimea debe volver a Ucrania y que fue ocupada ilegalmente por parte de Rusia. En cuanto al tema de las sanciones, esto, a mi juicio, es extremadamente grave, porque significa que de ahora en adelante cualquier país está sujeto a la posibilidad que lo saquen del sistema bancario internacional, lo saquen del sistema del dólar, que es la moneda de curso internacional. Y eso naturalmente es un peligro muy grande. Y muchos países están dando cuenta que eso tiene implicaciones a futuro extremadamente serias y están buscando alternativas. Repito, es un esfuerzo por transformar una guerra europea en una guerra global. Y muchos países, particularmente los países del mundo en desarrollo, tienen serias objeciones a una política de ese tipo, que el día de mañana se les puede aplicar a ellos perfectamente. Ahora, mecanismos para buscar una salida pacífica. La verdad es que hay varios países que han planteado alternativas para ello. China propuso un plan de 12 puntos. Ya señalé yo que Brasil está involucrado en lo mismo. A mi juicio, el obstáculo fundamental para ello es que los países de la OTAN en este momento no tienen mayor interés en una solución pacífica y prefieren que la guerra continúe.
Entonces, en esos términos tenemos un problema, más allá de los planes, si no hay voluntad para ello. Algunos sostienen que Ucrania tampoco tiene voluntad, que lo que quiere es la victoria total y humillar a Rusia. El que el presidente Zelensky esté teniendo conversaciones con el presidente Lula me parece alentador. Yo creo que eso indica algún tipo de progreso. A lo mejor podemos ver la luz al final del túnel. Pero yo en este momento la situación la veo en general bastante compleja y una guerra que puede continuar por bastante tiempo. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra entonces a quienes han estado solicitando. En primer lugar están tomando la palabra Diego Olivares, Juan B., Mariano Fernández y Francisco Molina. Vamos a partir por Diego Olivares, a quien le voy a dar la posibilidad de permitir hablar y que haga su pregunta. Adelante, Diego. Sí. Buenas tardes, don Jorge. Buenas. Diego Olivares acá de Celares, que en algún tiempo estuve metido en el tema sindical. Y a propósito sindical, Lula sin duda que tiene una tremenda disposición y es un tremendo personaje en el mundo como para que este llamado haya tenido un eco. El problema es precisamente si Occidente o la OTAN, bueno, todos saludaron la idea, ¿no es cierto?, del Occidente, este llamado que hizo Lula, pero si eso en concreto se puede efectivamente llegar a establecer. ¿Y cuáles serían los apoyos efectivos? Y, por último, topándolo con el caso chileno, el propio presidente Boric, él ha tenido una postura así como bien categórica respecto a este conflicto. No digo que va a apoyar a uno o a otro, sino que haciendo un llamado, ¿no es cierto?, al entendimiento, pero efectivamente, en parte de su respuesta que usted daba recién, y mi comentario, mi consulta es que efectivamente cuánto de esta emocionalidad y fuerza que tiene nuestro amigo Lula en el mundo entero tenga un resultado, digamos, efectivamente concreto. Gracias, Diego. Sí. Sí. ¿Contestamos al tiro, don Jorge? Sí, que yo contesto al tiro. Sí. La verdad es que esto es muy complejo. Algunos dirían que Brasil está muy lejos, que tal vez un país como India estaría en una posición más cercana para poder mediar, para poder buscar la paz. La verdad es que Brasil, los periodos anteriores del presidente Lula, demostró una gran capacidad de crear coaliciones para buscar soluciones a los problemas del mundo. De verdad que yo no descartaría que Brasil pueda armar algún tipo de coalición con países como Turquía, como China, como Indonesia, en fin, para tratar de buscar alguna solución a esta guerra. Pero obviamente ahí la palabra final la tienen las partes. Y la clave, me parece a mí, está en que Ucrania y Rusia estén dispuestas a buscar una solución pacífica. En este momento, como digo, la situación está estancada y yo la veo bastante difícil que se pueda buscar una solución que sea por parte de Brasil o de otros. Muy bien. Don Juan, tiene la palabra para poder hacer su inquietud, su reflexión, su pregunta. Buenos días, estimado Jorge. Muy buenos días. Soy Juan Pablo Lira, no sé por qué aparezco con otra denominación, pero te quería felicitar por lo conciso, por lo preciso y por lo completo de la información que nos has compartido. Muchas gracias. Naturalmente es tremendamente alentador, si acaso se puede ser alentador ante una guerra, ante una masacre como la que estamos observando y la destrucción de un país completo de 45 millones de seres humanos como lo es Ucrania. El hecho de que América Latina y los países del sur, y entiéndase también países que eran BRICS, con la excepción de Rusia, se han mantenido en neutralidad frente al proceso. Me quería preguntar en concreto si puedes compartirnos mayor información sobre la propuesta china del 24 de febrero sobre los 12 puntos de invitación a la paz. En Occidente se había hecho creer que China estaba lista para proveer de armamento a Rusia, más aún cuando 48 horas antes había reunido Putin con el canciller chino.
y 24 horas antes China se había abstenido en la Asamblea General sobre la propuesta de resolución presentada por Ucrania para hacer un llamado a la paz y a un retroceso de los hechos. Como eres una persona que ha escrito mucho sobre China y tienes la especialidad y los conocimientos que tienes, me gustaría mucho si nos puedes compartir más información sobre estos 12 puntos. Correcto. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, yo creo que el papel de China en esto va a ser fundamental. Yo diría que de los 12 puntos que plantea el plan de paz de China, hay dos fundamentales, que son también los que han despertado mayor resistencia en algunos sectores. Primero, llama a una tregua, a deponer las armas y no continuar con los combates. Y, en segundo lugar, llama a suspender las sanciones a Rusia, a las cuales yo me refería anteriormente. Esto ha generado bastantes críticas y se ha dicho que con esto lo que sería consolidar una situación de hecho en la cual Rusia sería premiada por su agresión, por su invasión, y que eso sería inaceptable. Muchos consideran que la única manera de avanzar hacia algún tipo de acuerdo de paz sería si Rusia se retirase de todo el territorio ucraniano. Algunos dicen que incluso debería retirar de Ucrania, de Crimea, que solo entonces se podría iniciar conversaciones de paz. Yo personalmente creo que esto último me parece poco realista. Ahora, la situación de China es una situación compleja, porque en los hechos ha estado bastante cercano a la posición rusa. Entonces, algunos consideran que está demasiado cercano a Moscú, y por lo tanto sus planteamientos de paz no serían todos los objetivos, no serían todos los independientes que podrían ser. En ese sentido, Brasil estaría en una mejor posición. Por ejemplo, el comercio entre China y Rusia el año pasado llegó a $190.000 millones, cifra récord, lo que ha ayudado en parte a sostener la economía rusa, con las cifras que yo les indicaba anteriormente. De manera que yo diría que el plan chino tiene bemoles, pero es una iniciativa de paz, y yo creo que en ese sentido es importante. Bien, muchas gracias, Juan Pablo Lira. Le damos la palabra a continuación a don Mariano Fernández, que también está solicitando su intervención. Adelante, don Mariano. Bueno, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. Gusto verte. Mira, yo quiero hacer un par de comentarios muy breves y preguntas, porque hay ciertas cosas que están muy relativizadas en lo que señala Jorge. Condenar la invasión de Ucrania y quedarse en una condena con resoluciones es como decir, cuando Hitler invadió Polonia, condenemos y nos quedamos tranquilos porque aquí no corresponde organizar una alianza en contra del invasor. Una cosa. Segundo, no hay ninguna mención a los países exsoviéticos que están extremadamente preocupados de que Rusia vuelva en condiciones de invasión a los mismos. El principal problema es Kaliningrad, como todo el mundo sabe, que es un territorio que mantuvo Rusia, que fue antes la Prusia Oriental, la alemana, donde nació Kant, y que está entre Lituania y Polonia, y por lo tanto Rusia tiene que atravesar esos países para llegar a él. Los países bálticos están muy preocupados. Polonia está preocupado. Hungría. La pequeña Moldavia, que tiene minorías rusas. Toda esta parte yo creo que hay que mencionarla, por una parte. Segundo, es bien discutible la opinión de que hoy día no estamos en un conflicto entre democracia y autoritarismo. Tuvimos durante el siglo XX el conflicto ideológico entre el socialismo comunista o comunismo y la democracia capitalista, y terminó. Y hoy día tú tienes una sociedad que aspira a vivir por valores,
que son las democracias con todos sus defectos, y otra que sencillamente se orienta por el interés y el poder de los que tienen el manejo de su sociedad. Yo creo que esos temas hay que colocarlos en una conversación de este tipo, porque francamente en una parte muy importante aparece hoy día prácticamente Rusia como víctima y el victimario, porque ninguna de estas cosas estarían presentes si no hubiera habido invasión. Esto es muy evidente. Así que yo, sobre estos temas, mi pregunta es, francamente, cuando señala que no hay vocaciones de paz del occidente o de Ucrania porque quiere la reconquista de todo, hace pocos días Lavrov hizo una declaración que produjo una hilaridad completa en una reunión internacional importante del Grupo Los 20. Entonces, yo digo lo siguiente, ¿realmente tú piensas de que Rusia está por una posición de llegar a una paz aceptando que invadió Ucrania? ¿O Ucrania tiene derecho a reclamar el territorio invadido, por lo menos el actual? Gracias, Mariano. A ver, vamos por partes. El primer punto se refiere a el tema de la condena de la guerra y qué hacer al respecto. Yo creo que acá es importante tener presente lo siguiente. La guerra de Ucrania es una guerra muy trágica. Y yo di la cifra, y nosotros vemos todas las noches en la televisión el sufrimiento, ver señoras caminando por las carreteras, dejando sus pueblos y sus viviendas destrozadas con parientes muertos. O sea, es una cosa terrible. Ahora, es importante tener presente que esta no es la única guerra que hay en el mundo, como a veces se plantea. Hay una guerra en Yemen, en que han muerto 250.000 personas en 8 años, en que Arabia Saudita, utilizando armamento provisto por Estados miembros de la OTAN, sigue masacrando yemenitas. Eso nos llama particularmente la atención. ¿Por qué? Porque no tiene lugar en Europa. Entonces yo creo que acá es muy importante pensar lo siguiente. Esta es una guerra europea que debe ser resuelta por los europeos. La noción de que el mundo entero, que los 200 países que hay en el mundo tienen que involucrarse, incluso con armas, en esta guerra, algo que no ocurrió nunca, me parece que es muy difícil de sostener. Segundo, en relación a la posición de los países que antiguamente integraron el Pacto de Varsovia, los países bálticos, los países cercanos a Rusia, es perfectamente entendible los temores, las aprensiones que tienen estos países. Yo lo entiendo muy bien. Es parte de su historia y son países que han sufrido mucho como consecuencia de ello. Por otra parte, desde el punto de vista estrictamente geopolítico, es importante tener presente lo siguiente. Tradicionalmente, las grandes potencias han tenido lo que se llama países, estados cojines, que de alguna manera ayudan a morigerar las diferencias que puedan tener con otras grandes potencias. En el caso de Rusia, eso ha sido tradicionalmente el caso, y ha habido varios países que han estado en esa situación, separando a Rusia históricamente de Alemania, de Francia, en fin. Eso, sin embargo, nosotros hemos visto que ha ido cambiando. Tenemos una situación en que los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia, que tú mencionabas, hoy día están prácticamente todos en la OTAN, que es una alianza militar que se generó en contra de la Unión Soviética. Son países en los cuales hoy día hay misiles que apuntan en contra de Rusia. Y no solo eso, ahora tenemos una situación en que no ya países del Pacto de Varsovia, sino que antiguas provincias soviéticas, como Ucrania, como Georgia, tienen interés en incorporarse a la OTAN. O sea, esto significaría tener misiles en Kiev, apuntando a Moscú. En ese sentido, desde el punto de vista geopolítico, también hay que entender las aprensiones que eso puede generar en Rusia. En términos de la posición de los países latinoamericanos, yo creo que acá está claro que una posición de no alineamiento, una posición de al mismo tiempo activa, de buscar una solución pacífica, como está planteando el presidente Lula, me parece que es lo más constructivo y lo más positivo.
Muy bien, muchas gracias. Está también solicitando la posibilidad de hacer su consulta Carlos Francisco Molina. Le damos la palabra a partir de este momento, don Francisco o don Carlos. Adelante. Sí, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Desde la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, le habla Carlos Molina del Pozo. Encantado. Un público muy internacional. Mis felicitaciones por la exposición, ha sido muy clara. Y quizá, fíjese, me está interesando mucho más las respuestas que está dando en este momento a las distintas cuestiones. Hay una cosa que me ha llamado la atención, quizá el ver la dinámica de lo que está ocurriendo en Europa, porque esto efectivamente es una guerra europea, que no es europea, porque en definitiva Europa siempre pone los muertos y otras potencias son las que hacen las guerras, ¿no? Se ha demostrado en las guerras mundiales y ahora, pues bueno, tenemos también nuestras cuestiones a debatir internas aquí en Europa. Yo quería plantear, porque claro, voluntad de hacer guerra y de mantener la guerra, yo creo que no hay nadie en hablo al menos de la Unión Europea, que quiera hacerlo. Que algunos otros países de la OTAN quieran, no lo dudo, pero desde luego desde la perspectiva de la Unión Europea, que es el tema de territorialmente donde se desarrolla el conflicto, pues no creo que haya nadie. Le aseguro que en España no hay nadie que tenga voluntad de seguir la guerra. Cuanto antes se acabe, mejor. Y esto, sabe que el problema, a mi parecer, es que nos hemos embarcado en lo que es la defensa de la OTAN, que usted muy bien mencionaba, y siendo que la OTAN no es la defensa europea. Es una guerra europea que está siendo repelida con armamentos que mandan los países que pertenecen a una alianza atlántica que es militar. ¿Por qué? Y es una de las conclusiones que debemos de sacar, quizás de la magistral conferencia que está usted dando. Y es la necesidad de que en Europa tengamos una defensa europea y no una defensa matizada por otros países que no son europeos. Así habría que mirar el enfoque directamente hacia el final de esta guerra. Nosotros tenemos una idea muy clara en Europa. Ceder siempre en la negociación, y nos va muy bien, ceder siempre un poquito para ganar todos un muchito. Y eso es la única solución que se vislumbra como posible, que se sienten a negociar, pero no intentando ni el uno recuperar ni el otro sacar tajada. Vamos a intentar sentarnos en la mesa, vamos a intentar ceder todos un poquito, porque no hay un aplastamiento, ni lo va a haber un aplastamiento, ni una situación de dejar en la cuneta ni a Rusia, pero ni tampoco a Ucrania, porque ahí se ha metido efectivamente un montón de países europeos que apoyan unánimemente la defensa de Ucrania, ¿no? Así que, a mi entender, y estando completamente de acuerdo con su exposición, quizá el matiz es que los europeos no estamos de acuerdo con mantener la guerra. No queremos seguir la guerra. Nos está llevando a situaciones a veces calamitosas en nuestros países, donde la gente no puede soportar más los índices de inflación que se están produciendo. No estamos acostumbrados a estas cifras y a la cesta de la compra y a no llegar a final de mes. Esto no ha sido normal nunca en Europa, en la Europa de los últimos 30 o 40 años, ¿no? De la posguerra. Así que, bueno, ahí lo dejo, mi reflexión, y encantado de haber podido escuchar esta magnífica exposición. Felicitaciones, y también a Patricio Leiva por la organización del evento. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos, por la estupenda pregunta. A ver, yo diría lo siguiente. Acá lo que tú planteas es rescatar el concepto de autonomía estratégica para Europa, que ha sido planteado por el presidente Macron y que también ha sido subrayado por el alto comisionado para exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.
Esto tuvo mucho auge, particularmente durante el gobierno del presidente Trump, en que los países europeos se sintieron que de alguna manera estaban siendo marginados y tuvo, como digo, mucha fuerza. Ahora, yo diría que con lo ocurrido en Ucrania, este concepto de autonomía estratégica para Europa se ha visto bastante debilitado, porque lo que es una guerra europea, que debería ser resuelta por los europeos, como tú muy bien dices, eso no ha sido el caso. Acá el peso de la provisión de armamentos y el pandero y la conducción de básicamente el apoyo a Ucrania no ha sido llevado por los países europeos, ha sido llevado por otros. De manera que yo creo que el concepto de autonomía estratégica para Europa se ve bastante cuestionado. Es el primer. Segundo punto, quisiera retomar otra pregunta que se me quedó en el tintero que me formuló el ex canciller Mariano Fernández. Y eso tiene que ver con el tema de la democracia versus autocracia y el grado al cual la guerra en Ucrania representaría este clivaje. Yo creo que acá es muy difícil decir que la guerra en Ucrania representa este clivaje entre democracia y autocracia. Un poco se da a entender entre el bien y el mal, y que los que están con Ucrania representan la democracia y los que están con Rusia representan la autocracia. ¿Por qué? Porque las mayores democracias del mundo, India, Indonesia, Pakistán, Brasil, México, Sudáfrica, no están con Ucrania. Han manifestado una posición de neutralidad. De hecho, si nosotros vemos las cifras, entre un 80 y un 85% de la población del mundo está en países que no se han alineado con Ucrania en esta guerra. Entonces, nosotros podemos opinar de distintas maneras, pero las cifras, los hechos, nos dicen otra cosa. Y lo que los hechos nos dicen es que la guerra en Ucrania refleja otra cosa. Refleja, como dije anteriormente, que la verdadera división, el verdadero clivaje en el mundo se da entre el norte y el sur, entre los países desarrollados, el G7, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Japón, que toman una cierta posición, y la vasta mayoría de los países de África, Asia y América Latina. Bien, gracias. Estamos con una pregunta más solicitando, vamos a dar la opción, no sé cómo está de tiempo, don Jorge, ¿sí? Yo no tengo problema. Bien, le vamos a dar la palabra a, bueno, las iniciales JP, no está el nombre puesto, están las iniciales. Adelante. ¿Aló? Muy buenas, ¿me escuchan? Sí, muy buenas, Sí, muy buenas. si se puede presentar, por favor. Sí, sí, ciertamente. Anoté mis iniciales nomás. Jaime Pinto, docente acá de la Universidad Miguel de Cervantes, y bueno, mi especialidad son las relaciones internacionales, así que muy agradecido por su presentación, un doctorado en Francia mediante. Y mire, yo le voy a hacer un comentario de forma y de fondo, ¿ah? En realidad ambos comentarios son de fondo, pero para hacerla corta, digamos, y que usted entienda lo que le quiero mencionar. Primero, de forma, comparto 100% lo que usted está planteando, y en el fondo sabemos lo internacionalista que usted, en el fondo, no lo mencionó, pero hablamos del mundo multipolar, ¿cierto? Y en el fondo usted manifiesta esa satisfacción que nos da a los latinoamericanos de ver que este mundo ya es multipolar, ya de hecho es, in fact, multipolar world, ¿no es cierto? Finalmente, y eso da mucha satisfacción, ¿no es cierto? Usted sabe de historia, todo lo que ha pasado en Europa reflotaba aquí, daba bote y teníamos que tomar posición, blanco-negro, y estábamos empujados como latinoamericanos, pasaba en África, pasaba en Asia, etcétera, etcétera. Ese mundo ya révolu, como dicen en francés, ya se fue, y hoy en día no solamente está India, está Indonesia, está Sudáfrica, está México, está Brasil, obviamente, pero también está Nicaragua, que es de los 7 que votó en contra de la resolución. O sea, también hay países latinoamericanos, ¿no es cierto?, por más que podamos criticar al régimen de Nicaragua, que está pro-Rusia, digamos, ¿no es cierto?, y ni hablar de Venezuela también, que es otro caso paradigmático. O sea, Latinoamérica ya
es parte de este mundo multipolar y usted manifiesta satisfacción. Yo leí su paper, el primero que salió, Foreign Affairs, con el concepto de no alineamiento activo. Me parece rebuscado y aquí caigo en el fondo. Esta es la forma que comparto, pero en el fondo, y aquí viene mi cuestionamiento, recuerdo a su propuesta teórica, en términos teóricos, ¿no? Porque ya, ok, Latinoamérica ahora es más presente porque es más demandada por el mundo, dada la guerra en Ucrania. De acuerdo, está pasando con Europa, está pasando con China, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Pero, ¿cómo ayuda el concepto que usted está planteando en lo que se está haciendo? Y usted da el ejemplo de Brasil con su intentona de negociación. Yo recuerdo lo que intentó hacer con Irán, ¿se acuerda? Con el acuerdo de SISME. Eso al final fue un fiasco, digamos. El ex canciller Celso Amorín escribe sobre eso, pero fue una gran intentona y una demostración de este mundo multipolar que hoy en día ya es una realidad. Así que bien por Brasil, yo no critico eso, sí. La diplomacia también puede ser fallida, pero en los intentos demuestran un cambio epocal. Y hoy en día estamos en ese cambio epocal, por eso estoy plenamente de acuerdo con usted cuando habla de la posición brasileña con respecto a Ucrania. Recordemos que de los pocos puntos en que estaban 100% de acuerdo Bolsonaro y Lula era precisamente Ucrania por un tema de interés nacional. Y en el caso chileno, y aquí probablemente compartimos la crítica frente a un gobierno que está bastante vociferante contra Rusia, pero al final toma la misma posición que Colombia, que Argentina, que Brasil. Y al final Chile es parte de esta cosa más multipolar. Pero aquí viene mi consulta, mi duda. ¿Cómo el concepto suyo, cómo lo que está pasando, usted lo interpreta como que estamos saliendo de la fragmentación de esta cosa fuera del sistema internacional, digamos, ¿no es cierto?, de esta marginalidad? Yo lo pongo en duda, y un poco tomándome las palabras de Fernández. Claro, no tomar posición ahora conviene a América Latina, yo estoy de acuerdo 100% con usted, pero el punto es cómo de aquí damos el salto a evitar que América Latina, y especialmente América del Sur, el concepto de América Latina a mí me desagrada, yo prefiero hablar de América del Sur, yo en la mentalidad brasileña, pero cómo desde América del Sur, y sacando un poco el clivaje izquierda-derecha, porque usted también menciona muy al pasar, pero es cierto, los gobiernos de esta nueva izquierda sudamericana coopera para la situación, pero más allá de izquierdas-derechas, ¿cómo desde América del Sur podemos evitar esta tradición ya latinoamericana, esta pérdida de influencia global, sin contar obviamente todos los conflictos internos, que para aquí América Latina quiere sumar otros, ¿no es cierto? Todos los problemas internos de gobernabilidad que son gravísimos. Entonces, frente a eso yo quisiera cuestionar que el concepto realmente que usted aporta ayude en términos teóricos a salir de esta insignificancia, digamos, en relaciones internacionales, más allá de lo que pueda hacer la diplomacia presidencial de Lula, porque yo concuerdo con usted, o sea, con Lula en el poder, obviamente esto está cambiando ya está cambiando, pero más allá de eso, ¿cómo el concepto suyo coopera para que esta marginalidad se reduzca o se transforme a algo mejor? Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, Jaime. Y no, el concepto, a mi juicio, es fundamental. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque acá la crítica que se ha hecho por distintos columnistas, opinólogos, analistas, en fin, se ha dicho que lo que ellos llaman esta posición de ambigüedad de América Latina, esto de no definirse, de no estar con Dios ni con el diablo, sería criticable. Que eso significa condenar a América Latina a la irrelevancia. Algunos han dicho que es una posición vergonzosa, que esto no puede ser, que América Latina tiene que ponerse al lado correcto de la historia. Bueno, a mi juicio, todo eso es profundamente equivocado. Al contrario, precisamente al tomar una posición no alineada, algo que tiene una larga tradición, que va hasta los años 60 y 70, pero con un calificativo, que es el calificativo de activo, de no mantenerse meramente en una neutralidad, no mantenerse al margen, sino que tomar cartas en el asunto, que es lo que está haciendo precisamente el presidente Lula. Cuando fue electo el presidente Lula, muchos dijeron que los problemas internos de Brasil eran de tal orden de magnitud, el déficit fiscal, todo lo que ha sido el efecto de la pandemia, el desorden en muchas agencias gubernamentales que dejó la gestión de Bolsonaro,
harían imprescindible que Lula, en vez de dedicarse a la política exterior, se concentrase en los problemas internos, en resolver los problemas domésticos, y que eso es lo que iba a hacer Lula. Sin embargo, el presidente Lula se ha dado cuenta que Brasil es una gran potencia que tiene vocación de contribuir a la paz y a resolver problemas internacionales, y ha tomado el toro por las astas, y ha decidido tomar esta iniciativa en el caso de Rusia. No sabemos si esto va a resultar o no, es muy difícil, está claro, pero me parece que con eso ha vuelto a poner a América Latina en la palestra. Démonos cuenta de lo siguiente: ustedes saben que el Foro Económico Mundial cerró el capítulo de América Latina, no hay interés en sus actividades. O sea, ¿qué demostración más clara de cómo la región estaba siendo sumida en la irrelevancia? En ese marco, a nosotros nos parece que el concepto de no alimento activo nos da una herramienta para entender con gran precisión lo que está pasando. ¿Por qué Colombia, Brasil, Argentina se negaron a entregarle armas a Ucrania a petición de Estados Unidos y a petición de Alemania? Por eso mismo, porque no corresponde que América Latina se involucre en una guerra tomando partido, transformándose en beligerante. Una cosa es naturalmente promover una solución pacífica, que es lo que está haciendo Brasil. Otra cosa es entregarle armas a una de las partes. Entonces, en ese sentido, me parece que el concepto de no alimento activo, que además, te repito, ha encontrado tremenda acogida. El libro nuestro se publicó en la versión original en castellano en noviembre del año 2021 en Santiago. Acaba de salir la edición en inglés, publicada en Londres. Yo acabo de estar en India, donde el tema ha despertado un enorme interés. En Sudáfrica va a tener lugar un seminario en un par de semanas sobre el no alineamiento y cómo el no alineamiento responde a las necesidades de nuestro tiempo. Entonces, esto trasciende con mucho a América Latina. Yo creo que es un tema para el sur global, que está encontrando tremenda resonancia. Con mucho gusto, he escuchado con gran satisfacción que los puntos de vista de nuestros invitados especiales, quienes han intervenido, han contribuido de manera importante a aclarar el tema en general y las posiciones en particular. Y veo que hay elementos muy alentadores en términos que ambos conceptos o ambos puntos de vista o diferentes puntos de vista permiten seguir en el diálogo, y ese es el sentido de este foro, de promover el diálogo entre personas que están profundamente interesadas en el tema respectivo y que ellos puedan contribuir a que todos vayamos generando nuevas ideas y ojalá en los términos más positivos posibles. De manera que creo que ha sido una reunión extremadamente buena, pero no me gustaría que personas que quisieran hablar y la disposición de Jorge a contestar quedaran en el aire. Así que le agradecería mucho si podemos retomar esa pregunta. Bueno, demos una palabra más entonces. Le voy a dar la palabra a Patricia Morales, que está ahí. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias. Soy originalmente de Argentina, pero vivo en Bélgica, en la Universidad de Lovaina estoy trabajando. Mi pregunta es, la siguiente es corta. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, enseguida hubo poco interés en una solución diplomática, una mesa de negociaciones, y hubo cierto fervor, y pasado un año se ve nuevamente que quizá la solución mejor había sido esa solución diplomática, esa mesa de negociaciones. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el impacto de este año de guerra a nivel global y a nivel latinoamericano, donde se ha dañado mucho el concepto de cultura de paz y mismo la realización de la Agenda 2030, en la cual globalmente se estaban logrando varios avances? ¿Y cuál sería entonces la lectura que usted hace después de este año? Si va a haber conjeturalmente resultados positivos para poder retomar la cultura de paz y la Agenda 2030,
o se va a quedar dañada como está siendo ahora dañada? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Don Jorge, y Sí. estaría Carla Llano, y con ella terminamos, demos las dos preguntas al tiro y cerramos con eso. Me parece muy bien. Entonces, adelante, Carla. Hola, buen día, ¿se me escucha? Sí, Se perfecto. escucha. Muy agradecida por la intervención y la invitación al seminario. Quisiera consultar, considerando que en su opinión no corresponde que los países de Sudamérica tomen parte del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿qué cree usted que busca, en este caso, Lula, Biden o en general los países que intervinieron en el conflicto en relación a América del Sur a largo plazo? ¿Cuál considera que podrían ser los efectos en estos países? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. A ver, vamos por partes. La primera pregunta. Yo creo que el efecto de la guerra en Ucrania, no solo en Ucrania y no solo en Europa, sino que también en el resto del mundo, ha sido profundamente negativo. Nosotros hemos visto los efectos en materia de inflación, de irrupción de las cadenas de valor, en fin. Obviamente, acá tenemos una situación en que el mundo ha recibido no uno, sino que dos golpes seguidos. El primer golpe fue la pandemia de COVID-19 y el segundo golpe fue la guerra. Y ambos han conducido a lo que se ha llamado la geopolitización de las relaciones internacionales, en el sentido que nosotros teníamos hasta hace un par de años atrás una situación de globalización en que los mercados jugaban un papel fundamental, en que había sistemas de gobernanza global, tratando de buscar soluciones globales a los problemas. Y hoy día, debido a esto, lo que nosotros hemos denominado el surgimiento de una segunda guerra fría, y también debido a la guerra en Ucrania, tenemos que el mundo se está dividiendo en dos o más campos, en que el criterio fundamental para tomar decisiones en materia de negocio ya no es la eficiencia, sino que es la ideología. Una expresión como, por ejemplo, friendshoring, significa poner empresas en países amigos, que no tiene nada que ver con eficiencia ni con efectividad, tiene que ver con ideología. Entonces lo que tenemos es una profunda ideologización del sistema internacional, que a mi juicio es profundamente negativa y sigue teniendo efectos muy adversos en el funcionamiento de las economías y del comercio. Eso es el primer punto. En relación a los países sudamericanos, el punto clave, me parece a mí, acá es el siguiente. ¿Cómo América Latina y en particular Sudamérica puede remontar esa situación de marginalidad extrema a la cual parecía que estábamos condenados? Y lo que yo veo es que el enfoque de no elemento activo, que es el que está en la práctica aplicando el presidente Lula y varios otros, el presidente Petro, en fin, el presidente Fernández, el presidente López Obrador, nos abre un camino para salir de ello y volver a posicionar a América Latina en el lugar que le corresponde, que alguna vez ocupó. No olvidemos que cuando se fundaron las Naciones Unidas, en el año 1945, había 19 países latinoamericanos de un total de 51 integrando Naciones Unidas. Y América Latina jugó un papel importante en la creación de la Carta de los Derechos Humanos, en fin, de distintas iniciativas. Ese papel América Latina debe recuperar. Y yo creo que estamos viendo la luz al final del túnel y que eso puede ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Reiteramos nuestros agradecimientos a nuestro distinguido y querido amigo Jorge Jaime por su tan importante contribución de este foro y en este caso en particular a un examen de la tragedia que está viviendo la humanidad con esta guerra entre producto de la invasión de Rusia a Ucrania. De manera que
creo que el debate o las ideas generadas con posterioridad han sido también muy enriquecedoras de este diálogo que debe predominar sobre todo, y por lo tanto esperamos que contribuyan a que cada uno de nosotros salga de esta reunión con una visión un poco más amplia que la que teníamos al empezar. Estoy seguro que así va a ser. Tanto una como otros elementos que hemos escuchado han sido muy provocadores en términos de las realidades que están en torno a este tema tan complejo como el que hemos analizado en el día de hoy. De manera que reiteramos nuestros agradecimientos a Jorge por su brillante exposición y luego participación en el diálogo, y a cada uno de ustedes que estuvieron presentes y tuvieron la suerte, creo yo, de poder escuchar debates muy, muy importantes. En consecuencia, agradecemos mucho a todos y será hasta una próxima reunión de nuestro ciclo de conferencias del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Patricio. Que tengan todos un buen día. Gracias por acompañarnos.